Buenas a todos, mi nombre es Ailén Suyay. En esta oportunidad soy la persona a cargo de la clase de feminismo, para la cual hemos decidido abordar un tema que está muy en boga en la actualidad, como es la relación entre producción y reproducción social. Espero que les parezca una presentación esclarecedora. De todas formas, estaré atenta ante cualquier sugerencia o duda que tengan para hacerme. Bienvenidas. Si bien estos problemas denunciados como trabajo invisibilizado son hace décadas parte de las demandas y de los debates de los feminismos, recientemente la reemergencia del movimiento feminista de mujeres a nivel internacional ha reactivado el debate teórico y estratégico alrededor de la reproducción social. Asimismo, la movilización históricamente tradujo algunas de estas discusiones en forma de consignas que quizás les resuenen. Una es "no es amor, es trabajo no remunerado", y la otra, más actual, fruto del paro nacional de mujeres, dice "si nosotras paramos, se para el mundo". Ambas hacen referencia a los prejuicios patriarcales aprovechados muy hábilmente por el capitalismo, y a esto hay que remarcarlo, que asignan las tareas domésticas y de cuidado a las personas de un género. En este sentido, creemos que visibilizar el trabajo reproductivo, feminizado y no pago, del que se benefician principalmente empleadores privados y estatales, es parte de la crítica de las desigualdades naturalizadas en una sociedad desigual por definición, donde el 1% de ricos de todo el mundo acumula más del 80% de las riquezas globales, por ejemplo. Partimos entonces de preguntarnos ¿qué lugar tiene el trabajo reproductivo en las sociedades organizadas alrededor de la explotación del trabajo asalariado y las ganancias de los capitalistas? No sin antes hacer un breve repaso contextual que nos ayude a adentrarnos con mayor profundidad en la cuestión. Vamos a tirar el patriarcado, que arda el patriarcado. No es un loco, es un hijo sano del patriarcado. Son algunas de las otras frases de época más escuchadas. Ahora bien, ¿cuál es la etimología de la palabra patriarcado? Patriarca y patriarcado derivan de la palabra pater, del latín. En la antigüedad, el pater familias era el ciudadano independiente que tenía el control sobre todos los bienes y personas que pertenecían a la casa. En este sentido, tenía la capacidad jurídica para hacer lo que quisiera y ejercer la patria potestad sobre los hijos, la mujer y los esclavos, básicamente sobre toda la familia. Aunque es importante recordar que la opresión de las mujeres es preexistente al capitalismo, no así la familia tal como la conocemos ahora. De hecho, esta organización de las relaciones familiares tiene un origen histórico específico. Pese a que muchas feministas plantean que el marxismo no ofreció herramientas explicativas que den cuenta de la opresión histórica que vivimos las mujeres, basta remontarse a un análisis que es la esencia del método marxista sobre la producción y la reproducción humana, que realiza Engels, el fundador junto a Marx del socialismo científico y de la Primera y de la Segunda Internacional, a fines del siglo XIX, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, para el cual se apoyó en las notas detalladas que Marx había dejado sobre un antropólogo llamado Lewis Morgan, que intentaba rastrear la evolución de la organización social humana desde su estado primitivo hasta la modernidad. En las sociedades primitivas, en las que las personas no tenían aún un dominio sobre la naturaleza, se vivía de la recolección, la caza, la pesca, y lo que predominaba y caracterizaba a estas sociedades era la escasez. En esas sociedades las mujeres participaban de las tareas de sobrevivencia en igualdad con los varones, es decir, que no existía aún una división sexual del trabajo, pero que además ocupaban un lugar privilegiado porque cumplían un rol crucial en la reproducción de la especie al ser consideradas las creadoras de la vida. Esto también hacía que los lazos de parentesco se definieran por línea materna y que desde una concepción comunitaria los niños pertenecían a todos los miembros de la comunidad, por lo cual su crianza estaba socializada. Con la aparición de la agricultura, la humanidad pegó un salto enorme. Los seres humanos empiezan a dominar la naturaleza poniéndola al servicio de sus necesidades. Aquí Engels
señala que fue la actividad productiva, el trabajo, lo que le permitió a los seres humanos salir del reino animal, pudiendo empezar a abandonar la vida nómade y planificar asentándose en un lugar, lo que justamente les permitió también incrementar los productos necesarios para la sobrevivencia, pero también empezar a acumular riquezas que en un primer momento pertenecían a todos los miembros de la comunidad, hasta que luego, con el desarrollo a gran escala de la ganadería, la agricultura, el avance de la técnica, empieza a producirse un excedente también a gran escala. Así se generaron las bases materiales para que surgieran nuevas formas de vida que transformaron este sistema social colectivo. Surgirá entonces una división entre quienes producían, ¿sí?, y trabajaban, la gran mayoría de la sociedad, y una pequeña minoría que no trabaja y vivía a costa del trabajo ajeno. A su vez, esta minoría es la que va a poseer el poder de las armas, ejercer los gobiernos y apropiarse de las tierras. De esta manera surge también la propiedad privada y las primeras formas de Estado. Engels explica la repercusión que tuvo este proceso para la opresión de las mujeres de la siguiente manera. El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción de hijos. Para asegurar la fidelidad de su mujer, y por tanto la paternidad de sus hijos, es entregada sin condiciones al poder del marido. Si él la mata, solo está ejerciendo sus derechos. En referencia a este último extracto de Engels, es lo que justamente hace que las mujeres y los cuerpos feminizados en los últimos años nos estemos organizando con mucha fuerza y en las calles contra un flagelo muy grande como son los femicidios y los travesticidios, a los que Andy refiere como el último eslabón letal de una larga cadena de violencias. Para lograr esto, las clases dominantes se armaron de diversas estrategias en las cuales no ahondaremos por cuestiones de tiempo, pero que básicamente significaron el control del cuerpo de la mujer, recluyéndolas al interior del hogar y estableciendo para ellas y solo para ellas la obligación de la monogamia. Es así como las mujeres salen de la esfera de la producción social, quedando totalmente relegadas al sostenimiento y a la reproducción de la vida diaria, haciéndose cargo de la preparación de los alimentos, de lavar la ropa, limpiar el hogar, es decir, de todos los asuntos domésticos, y del cuidado y la crianza de les hijes, que incluyen en parte su educación y socialización, así como también el cuidado de personas enfermas y dependientes. Es decir, que las mujeres empezaron a hacerse cargo de todas estas tareas necesarias para producir y reproducir lo que Marx denominaba la fuerza de trabajo, y que incluyen todas las tareas que se llevan a cabo desde la gestación y el parto en adelante, y que implican que justamente el trabajador llegue al punto o al lugar de la producción. Esta fuerza de trabajo que Marx decía que era una mercancía tan particular y tan única porque tenía la capacidad nada más y nada menos que de generar valor. Asimismo, es importante pensar que el capitalismo, para garantizarse fuerza de trabajo, no solamente se beneficia con la renovación generacional, sino también con la migración o con la entrada masiva de las mujeres al ámbito de la producción. Así Marx lo devela en Precio, Salario y Ganancia. Para poder desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir una determinada cantidad de artículos de primera necesidad, pero el hombre, al igual que la máquina, se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro. Además de la cantidad de artículos de primera necesidad requerido para su propio sustento, el hombre necesita otra cantidad para criar determinado número de hijos, llamados a reemplazar a él en el mercado de trabajo y a perpetuar la raza obrera. Además, es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo de la fuerza de trabajo y a la adquisición de una cierta destreza.
De esta forma se comprueba que la dominación y el poder masculino tienen una base material, que es el monopolio de la propiedad y su transmisión por vía paterna. Con el tiempo y con el surgimiento de las sociedades, el matrimonio se extenderá a las clases explotadas por medio de instituciones como el Estado y la Iglesia principalmente, y desde entonces el trabajo gratuito de las mujeres no será reconocido como tal, sino que pasará a ser considerada una actividad natural o un acto de amor. Mientras que la familia, la institución patriarcal por excelencia, será el espacio institucionalizado para la reproducción social y el mantenimiento de la fuerza laboral. Es decir, que aquí la opresión de las mujeres encuentra una raíz clave. Asimismo, serán también las familias un espacio privilegiado para la socialización de las normas sociales en el capitalismo, que son las que permiten mantener el status quo. Este papel de la institución familiar ya en el capitalismo explica por qué siempre ha formado parte del núcleo ideológico de las derechas cuestiones como la obsesión por la familia tradicional, la maternidad obligatoria y el matrimonio. Pero, al mismo tiempo, también porque en cada momento de radicalización de las luchas de clases se ha cuestionado con fuerza este modelo heteropatriarcal de familia. Así sucedió, por ejemplo, durante la Revolución Rusa, el periodo entre guerra y el mayo del 68. En este sentido, Andrea de Atri señala: cuestionar la maternidad como único y privilegiado camino para la autorrealización de las mujeres, cuestionar que la sexualidad tenga como único fin la reproducción y cuestionar asimismo que la sexualidad sea entendido solo como coito heterosexual, pone en riesgo las normas con las que el sistema regula nuestros cuerpos. Los cuerpos que el sistema de explotación solo conciben como fuerza de trabajo, transformados en una mercancía más en el mundo de las mercancías. Desde la década de 1790 a 1830 aproximadamente, se desarrollaron transformaciones profundas que originaron la base del capitalismo moderno, con la intromisión de la industria manufacturera, posteriormente la máquina a vapor, junto también a la producción artesanal. Empieza a extenderse en Europa el trabajo a destajo que las mujeres hacían en los hogares, y rápidamente también empieza a desarrollarse la industria textil. De todas formas, este proceso no fue para nada alegre, sino que implicó una pauperización extrema para la vida de las mujeres, que estaban obligadas a trabajar 16 horas diarias con sus hijos en condiciones realmente degradantes, en las que estaban expuestas a cualquier tipo de abuso por parte de los patrones. Mientras contradictoriamente esta tendencia a la proletarización de las mujeres convirtió también a la mujer trabajadora en una figura problemática, porque justamente empezaba a cuestionar la idea de feminidad de la ideología patriarcal dominante y planteaba un dilema entre el deber ser de su feminidad y el trabajo asalariado, generando así una posición antagónica entre el hogar y la fábrica, la maternidad y la productividad, los valores tradicionales y la modernidad que imponía el propio capitalismo. Con estas imágenes bastante alusivas vamos a sintetizar esta primera parte de la presentación. Vale aclarar de que el sistema capitalista patriarcal no se va a caer solo, lo tenemos que tirar. Como vimos, el patriarcado como sistema social que impone a la mujer el rol de la reproducción y de las labores domésticas existe desde tiempos remotos, cuando las primeras sociedades comienzan a desarrollar la técnica que les permitirá el excedente y el surgimiento de la división del trabajo, donde la mujer se transforma en la primera forma de propiedad privada de los hombres y que Engels denuncia como la gran derrota histórica del sexo femenino, utilizada para la preservación del linaje de las familias de los grupos dominantes, siendo esta una opresión totalmente enraizada en la maternidad, mientras que el capitalismo, donde una minoría se apropia de las riquezas producidas colectivamente, existe solo hace aproximadamente 500 años. Como decimos, este último terminó con el régimen feudal, pero no así con el patriarcado, lo que nos lleva a preguntarnos
qué es lo que los une y en qué se benefician entonces. Esta entrada masiva de la mano de obra femenina al mundo productivo, que desde la década de los 90 a la actualidad alcanza el mayor porcentaje histórico de participación de mujeres en el mercado de trabajo mundial, más de un 40% de la clase trabajadora está feminizada, no se dio de la mano de una igualdad en las condiciones con sus compañeros hombres, sino, como mencionábamos anteriormente, más bien todo lo contrario. Pero tampoco se hizo con la disminución del tiempo dedicado al trabajo reproductivo, una situación que fue expuesta con crudeza durante la epidemia de COVID-19, que además agravó esta sobrecarga. Algunos estudios realizados desde el año pasado a este año arrojaron estadísticas que grafican muy bien esta realidad de la que venimos hablando. Por ejemplo, indica que las mujeres dedican 12.500 millones de horas diarias al trabajo reproductivo, lo que equivaldría a 10,8 billones de dólares anuales si este fuera remunerado. Todo un ahorro para los empresarios y el Estado que, en nombre de las tendencias de las mujeres y cierta vocación, engrosan sus ingresos. Asimismo, un investigador del Centro de New America orientado a políticas públicas en Estados Unidos empezó a hablar del síndrome de cesto de ropa sucia para describir la percepción de los varones sobre las tareas de cuidado. Realizó encuestas donde se contrastan las brechas y las diferentes percepciones entre los géneros, donde muchos varones dijeron que habían realizado tareas de cuidado por primera vez de forma relativamente sistemática, pero que cuando se les preguntó si cambiaron algo de su opinión sobre el trabajo doméstico, muchos dijeron que antes no pensaban en ese trabajo. Esto básicamente significa que está invisibilizado. Y lo que mencionan para ejemplificar que es un trabajo que nunca termina es que el cesto de la ropa sucia se llena una y otra vez. Un estudio de la Asociación Española Yo Renuncio dio cuenta que el 80% de las mujeres tuvieron problemas para trabajar. Las encuestadas respondieron que en primer lugar esto se debía a las interrupciones de hijos, en segundo lugar a la falta de concentración, además de que 7 de cada 10 de ellas dijeron que no contaban con un espacio físico exclusivo para el trabajo y 3 de 4 admitieron que no podían cumplir con los horarios laborales. Y por casa, ¿cómo andamos? En la Argentina, cerca del 90% de las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas, según lo arrojado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Y previamente a la pandemia, el INDEC, a través de la encuesta de hogares, daba cuenta que las mujeres dedican el doble de tiempo a estas tareas en comparación con los varones. Uno de los pocos estudios realizados en nuestro país durante la pandemia se llama Mujeres en Cuarentena, Cuidadora de Tiempo Completo y Sobrecarga de Trabajo, realizado por 2 investigadores cordobeses, que arrojó que más de la mitad de las encuestadas sentía que cuida durante 24 horas al día y que las actividades que más tiempo le implicaban esto eran limpieza, comida y cuidado infantil. Además, que un poquito más del 50% dijo que no tiene tiempo para descansar o disfrutar del tiempo libre.
Esto muestra cómo una de las áreas más afectadas de la vida de las mujeres durante la cuarentena es el ocio y el esparcimiento, lo que tendría que ser un derecho de todos. Y por último, un estudio bastante actual dio cuenta que 9 de cada 10 personas que resignaron un trabajo pago por tareas domésticas son mujeres con hijos. Sin embargo, estas conclusiones no han resultado hasta el momento en políticas públicas en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. De hecho, el sistema capitalista ha resistido durante más de un siglo sin reconocer el trabajo doméstico como una actividad no paga. Pese a que el desarrollo de la tecnología ha hecho posible la industrialización y la socialización de las tareas domésticas, el capitalismo aún sostiene la idea patriarcal de que las labores domésticas son naturales de las mujeres, descansando en él una parte de las ganancias de los capitalistas. En el caso de la Argentina, las mujeres son mayoría en el trabajo en las casas particulares, el 94,7%, en la enseñanza 3 de 4 ocupadas y en los servicios sociales y de salud 2 de 3 ocupadas. Esto también incluye que las instituciones que colectivizan estas tareas son las más precarizadas por los estados neoliberales, como es el caso de la salud y de la educación. Ser madre, llevarles hijos al colegio, entre otras tareas del hogar, hacen que el acceso al mercado laboral de las mujeres esté mucho más limitado. La mayoría de veces ellas tienen que reducir su jornada a tiempo parcial, otras veces aceptan los trabajos más precarios asignados mayoritariamente a las mujeres y en el peor de los casos directamente tienen que abandonar su puesto de trabajo. Además, esta sobrecarga impone una adhesividad que hace más dificultoso que las mujeres puedan aumentar su formación con cursos y elevar también su nivel educativo por fuera de la jornada laboral, dándole origen a este fenómeno que se llama pisos pegajosos, en contraste con el famoso techo de cristal, y que justamente hace referencia a todas las trabas que suelen obligar a las mujeres a permanecer en los puestos de menor calificación, lo que impacta directamente en su salario y en la famosa brecha salarial que en la Argentina alcanza un 25%, que también es explicado por el otro factor y que es justamente la menor disponibilidad en comparación de los varones de meter horas y por ende de cobrar más. Asimismo, son las labores domésticas, al ser un trabajo reproductivo que cae principalmente en las familias trabajadoras y no un trabajo productivo dependiente del Estado o de empleadores privados, lo que hace que quienes están a cargo de estas tareas se encuentren extremadamente separadas, aisladas espacial, temporal e institucionalmente del mundo productivo. Por ende, también de las diversas formas que tienen los trabajadores de organizarse por sus demandas, como son los sindicatos u otras organizaciones de masa. Esto hace imposible para las mujeres que realizan estas tareas gratuitamente, la gran mayoría, unirse para negociar mejores condiciones de trabajo, de salario, sumado obviamente al factor machista que caracteriza la burocracia sindical y que se reflejó de forma muy burda y casi graciosa si no fuera lamentable. Hace muy poquito cuando Facundo Moyano tuiteó sobre una reunión de dirigentes sindicales donde debatieron sobre la perspectiva de género, pero sin ninguna mujer en el evento. A propósito de esto, Andrea de Atri dijo lo siguiente: habría que ver qué opinaron las compañeras gastronómicas que seguramente acercaron las bandejas con las bebidas y la comida, o las que se quedaron luego levantando la mesa y limpiando el local, o quizás ni siquiera fueran compañeras afiliadas al sindicato, porque si hay algo que abunda en los rubros donde la mayoría de los trabajadores son mujeres, es el trabajo no registrado. Capaz tendrían que haber empezado por ahí. Por último, como si todo esto fuera poco, se agregan dos factores más vinculados por un lado a las consecuencias de las metamorfosis del mundo del trabajo
y por el otro las consecuencias de las sucesivas crisis que los capitalistas descargan sobre la vida de las familias trabajadoras, generando esto que se conoce como crisis de la reproducción social, que fue nuevamente bastante expuesto durante pandemia y que afecta de lleno y específicamente la realidad de las mujeres trabajadoras. El primero incluye los peores salarios, que en un contexto de suba de precios como el actual hace que se deterioren aún más los ingresos, lo que tiende a intensificar las tareas del hogar por la necesidad misma de reemplazar productos que antes eran adquiridos en el mercado por otros realizados en el interior del hogar, justamente para abaratar gastos. Entre ellos se encuentran la elaboración de alimentos, el cuidado de personas adultas mayores y niñas y la contratación de personal de limpieza, mientras que el segundo incluye cada vez menos presupuesto estatal para atender a dichas necesidades a través de los servicios provistos por el Estado. Si se piensa que desde los 90 a esta parte se produjeron recortes, privatizaciones y desmantelamiento de servicios de pensión, servicios de educación, de salud. De conjunto de estos factores se terminan convirtiendo, como lo explica muy bien Paula Varela, en un ataque directo a las mujeres trabajadoras por doble vía, a las asalariadas que se encargan de atender los hospitales, los centros de salud, los geriátricos, las escuelas, porque justamente implica que estén sometidas a condiciones laborales peores y cada vez más imposibles, ya que se cuenta con muy pocos recursos, pero con muchos usuarios. Y por el otro lado, termina siendo un ataque que incluye a todas las mujeres porque las somete a alargar su jornada de trabajo doméstico en la medida en que disponen cada vez de menos y peores escuelas, guarderías, hospitales, geriátricos brindados por el Estado. Anteriormente hacíamos mención a la crisis de la reproducción social, lo que nos permite adentrarnos en la etapa final de la presentación y que es básicamente saber qué es la teoría de la reproducción social, sin que eso signifique que podamos agotar aquí este tema complejo. En realidad lo que nos interesa es formular algunas líneas generales que permitan abordar muchos debates actuales que hay alrededor de la misma. En los años 70, en lo que se conoce como la segunda ola feminista, se avanzó mucho en conceptualizar las tareas domésticas. De hecho, el primer paso fue definirla como un trabajo y ya no como actividades naturales que correspondían a las mujeres casadas, ya fuera por amor, por instinto, por deber. Como parte de esto podríamos diferenciar a grandes rasgos dos corrientes de pensamiento, por un lado las denominadas dualistas y por el otro lado las unitarias, las cuales se diferencian por la relación que establecen entre explotación y opresión, o dicho bajo otros términos, entre capitalismo y patriarcado.
Surge entonces, por un lado, la corriente materialista fundada por Christine Delphi en Francia y por el otro lado, el feminismo italiano, cuyas referentes fueron Elisa del Rey y María Rosa da Costa. Ambas consideraron al trabajo doméstico como explotación del trabajo reproductivo, a la vez que le reprochaban al marxismo tradicional una supuesta subestimación por no considerarlo trabajo productivo. Desde su punto de vista, el trabajo doméstico produce mercancía y por lo tanto valor, a la vez que ese trabajo doméstico no retribuido generaría plusvalía apropiada por otros. No obstante, en ese punto estas corrientes plantean análisis y propuestas divergentes. Por ejemplo, Christine Delphi consideraba que los que se apropian del trabajo doméstico son los hombres concretos del hogar, es decir, marido, padre, hermano, negando que sea el mismo capitalismo el beneficiario directo de este trabajo. De esta manera, para esta perspectiva existiría un modo de producción patriarcal invisibilizado en el que hombres y mujeres constituyen dos clases antagónicas, en el que serían justamente los hombres los que explotan el trabajo de las mujeres. Además, Delphi parte de la existencia de una única clase integrada por todas las mujeres, ya sean estas trabajadoras precarias o dueñas de una empresa, esposas de un magnate o mujeres pobres. Es así como lo explica en su escrito El enemigo principal. Esta posición pertenece a lo que se conoce como el feminismo radical, que a los más pibes les va a resultar conocida, son las famosas Radfen, que sí, también son trasodiantes, y llevaban a un separatismo en el movimiento porque planteaban que las mujeres se organizaran exclusivamente en grupos de mujeres y cuestionaban a aquellas que lo hacían en organizaciones como los sindicatos, partidos políticos, organizaciones antirracistas con sus compañeros trabajadores varones. Sin embargo, la idea de que las mujeres son una clase no se sostiene desde nuestro punto de vista del feminismo socialista, ya que sería creer que solo por el hecho de ser mujeres algo vincula más al aseo de la TAM, que durante el año pasado, en plena pandemia, dejó a decenas de mujeres sin trabajo, la mayoría sostén de hogar, con las trabajadoras de la TAM, que a ellas mismas, con sus propios compañeros con quienes vienen hace más de un año llevando diferentes medidas de lucha por la continuidad de sus puestos de trabajo contra esta empresa pinochetista. O acá mismo a Susana Balbo, una empresaria millonaria del vino, que fue también diputada hasta el 2018 por Cambiemos, y que quizás la recuerden por una frase bastante provocadora que tiró en el medio de un aumento de dietas, al decir deberíamos ganar el doble por lo que dejamos para estar en el Congreso, con Ana y todas las trabajadoras vitivinícolas, que a ellas con sus compañeros de lucha, trabajadores, inmigrantes, que como vimos en Mendoza hace unos meses protagonizaron una lucha histórica. Es por lo tanto esto un reduccionismo biologicista, ya que a través de la instauración de una categoría abstracta y esencialista como la de mujeres, lo que hace es dividir a las personas oprimidas e inhabilita también la posibilidad de esta unidad potente entre el movimiento feminista y la clase trabajadora para todas las luchas que tienen por delante y que son sumamente necesarias darlas en unidad en un contexto de crisis política, social y económica como la que está atravesando la mayoría de los países del mundo. Dejando de lado también la lucha contra el sistema capitalista, ya que esta perspectiva termina naturalizándolo al presentar al patriarcado y al capitalismo como sistemas totalmente independientes, planteando además al capitalismo como algo que no era necesario cambiar porque no sería un factor que oprime de ninguna manera a las mujeres. En definitiva, ellas presuponían que la lucha de los sexos era tan motor de la historia como la lucha de clases. Contrariamente para el feminismo socialista, las mujeres no constituyen una clase por sí mismas, sino que integran las diferentes clases sociales y son por lo tanto un grupo interclasista, mientras que las clases sociales
se incluyen las diferencias de género entre otras diferencias. Un ejemplo de este cruce entre clase y género lo podemos ver en las tareas domésticas. La pertenencia de clase implica que una ínfima minoría pueda desentenderse por completo de realizar este trabajo en el capitalismo, mientras que algunas mujeres de familias ricas, burguesas, a través de la explotación y a veces hasta en condiciones de superexplotación, se libran de la realización de estas tareas al tercerizarlo en los cuerpos de otras mujeres, mientras que otras, las trabajadoras, lo soportan en sus propios cuerpos. Dato no menor que el feminismo que busca romper el techo de cristal omite, a la vez que promueve que mujeres como la CEO de la TAM, Susana Balbo, la banquera española Ana Botín, la directora del FMI, Hillary Clinton, Angela Merkel e incluso representantes de partidos capitalistas con rostros progresistas como la flamante Kamala Harris, primer ministra negra en Estados Unidos por Biden, o acá mismo en América Latina Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, accedan a puestos gerenciales e instituciones estatales, aunque finalmente estos ascensos políticos, que muchas de las veces canalizan descontentos, como hemos visto en Estados Unidos y en Chile, desactivando procesos de lucha sumamente profundos por opciones totalmente electorales, a través de estrategias reformistas y demás, pero que en realidad no cambian la situación de millones de mujeres trabajadoras y pobres. Mientras que las feministas autonomistas italianas, desde un análisis diferente, que parte de una concepción unitaria de la imbricada y necesaria relación entre explotación y opresión, es decir, considerándolos como distintos aspectos de un mismo sistema capitalista patriarcal, sentenciaban al marxismo por ignorar o desvalorizar la productividad social del trabajo frente al trabajo productor de mercancías para el mercado, mostrando para ellas una estrechez en su perspectiva y también un sesgo machista del autor del Capital. Asimismo, planteaban, utilizando categorías tomadas del marxismo, que las mujeres soportan junto con sus maridos, hijos y padres la explotación capitalista y que al producir la mercancía a fuerza de trabajo generan también valor del que no se apropiarían los hombres como en la perspectiva anterior, sino el capital. Ante ello, su propuesta reivindica un salario para este trabajo reproductivo y también su reconocimiento como trabajo productivo. En este sentido, María Rosa de la Costa en Italia, Silvia Federici en New York y Brigitte Galtier en París formaron el colectivo feminista internacional para coordinar acciones en diversos países a través de una red de comité que peleara por el salario por el trabajo doméstico. Además, también impulsan iniciativas como la huelga de hogares, que en síntesis ubican la figura de ama de casa como un sujeto transformador clave. Respecto a esto, Celeste Murillo y Andrea de Atri polemizan con Silvia Federici, quizás la más conocida a nivel internacional, autora de su libro La bruja y el Calibán, y explican de que el hecho de que Marx en El Capital no haya definido el trabajo doméstico como productivo no implica una valoración moral o que se lo considere inútil, como trabajo mucho menos pesado, menos complejo, menos necesario, sino que se trata de una categoría específica, referida al hecho de que es un trabajo que no está controlado directamente por un capitalista, no genera valores de cambio y por lo tanto tampoco plusvalía. Dicho en otros términos, el trabajo doméstico entra en la totalidad del modo de producción con su producción de valores de uso, que no se convierten en valores de cambio, sino que se agotan en un consumo productivo en la misma esfera privada, en el hogar en el que son generados. Además, que el capitalismo usufructúe la explotación del trabajo asalariado no significa para ellas que no usufructúe otras formas de trabajo no asalariadas, subsumidas a aquella forma central que posibilita la extracción de plusvalía. Aunque Marx no se haya ocupado de manera particular de ese trabajo reproductivo en su análisis, él, junto a Engels, como vimos en un principio, estableció un vínculo entre producción y reproducción. De igual manera, continuando,
El marxismo revolucionario contribuyó con importantes aportes de la mano de Clara Zetkin, de Inés Arman, Alexandra Kollontai y el mismo Lenin, tanto en el terreno teórico como práctico. En este sentido, Lenin, líder de la Revolución Rusa, planteaba que la opresión de las mujeres tenía dos raíces. Como grupo social sufría desigualdad política y estaban a la vez aprisionadas en el trabajo doméstico. Su liberación, por ende, también debería tener dos caras, planteaba. Por un lado, la liberación política era solo el primer paso y por ello el programa de la Revolución Rusa tuvo mucho que ver con el aspecto del trabajo reproductivo. Además, sostenía que para la igualdad de las mujeres es necesario la abolición de la propiedad privada sobre la tierra y las fábricas. Así y únicamente así se abre el camino para la emancipación completa y efectiva de la mujer, para su liberación de la esclavitud casera mediante el paso de la pequeña economía doméstica individual a la grande y socializada. De esto se desprende que parte del legado de la Revolución Rusa de 1917 tuvo como una de sus tareas la socialización del trabajo doméstico, además de otra serie de medidas que acá explicamos, a través de la implementación de educación y de salud pública, de jardines infantiles, de comedores y lavanderías populares, cuyo objetivo era que las mujeres fueran parte íntegra de las discusiones y de las decisiones sociales. Que el estalinismo terminará. Aunque el puntapié de esa tradición, como lo señalan muy bien algunas feministas marxistas, está en lo señalado por Engels en el Anti-Düring, donde aparece la primera formulación programática en este sentido, al plantear: no hace falta solo la asociación de los hombres libres, sino también la transformación del trabajo doméstico privado en industria pública. Otra muestra de esto lo representa el discurso de Rosa Luxemburgo de 1912, donde con gran lucidez, adelantada para la época donde ni asomaban estas discusiones, decía que el capitalismo solo considera productivo aquel trabajo que permita al capitalista producir plusvalía. Lo formulaba de la siguiente manera: desde este punto de vista, la bailarina del musical, cuyas piernas llevan ganancia a los bolsillos de su empleador, es una trabajadora productiva, mientras que todas las mujeres trabajadoras y madres esforzadas entre las cuatro paredes de sus hogares son consideradas improductivas. Esto suena brutal, pero se corresponde exactamente con la brutalidad e irracionalidad de nuestra presente economía capitalista. Hay un último elemento que es importante discutir con el feminismo autonomista italiano, y es en lo que respecta al papel que pueden desempeñar las amas de casa como posible sujeto revolucionario para esta perspectiva. Creemos que sería erróneo obviar que en realidad son las posiciones estratégicas de la clase asalariada que ocupan en los servicios, la industria, la banca, la alimenticia o el transporte, las que permiten paralizar el mundo, por ejemplo, a través de una huelga general, siendo esta la única forma de herir el corazón de la economía capitalista. Asimismo, también sería igual de erróneo pensar que cientos de gestas obreras hubieran sido posibles sin contar con el apoyo de las comisiones de mujeres, como vimos en Salón y en Madigraf. Comisiones formadas por las parejas, las madres, las hermanas o las mismas hijas de los trabajadores en conflictos, que no solo se encargaban de acompañar en la lucha de sus compañeros, de sus hijos y demás, sino que militaban a la par, llevando cada vez más solidaridad al conflicto a través de extenderlo y hacerlo conocer en distintos sectores de trabajadores y también en la misma comunidad. Sin embargo, el hecho de que las mujeres de la clase trabajadora desempeñen un rol clave en la reproducción social, como lo hemos visto, sumado al factor al que también hemos hecho alusión anteriormente de la feminización del mercado laboral mundial y a su ampliación a diversos sectores, ya no solo los que históricamente habían sido relegados para las mujeres, expone su potencial estratégico, donde justamente las mujeres
trabajadoras juegan un rol que no juegan los varones de su clase y que, como muy bien lo explica Paula Varela, ellas son sujetas protagónicas de ambos espacios, de la fábrica como metáfora del ámbito de la producción y del barrio como metáfora de la reproducción. Esa ubicación anfibia, como ella la denomina, puede pensarse como potencial fuerza en la medida en que sea usada para establecer lazos entre la fábrica y el barrio, entre las demandas laborales de la clase y aquellas que exceden lo laboral, pero son parte central de su condición como familia obrera. En este sentido, hemos visto cómo en la Argentina las mujeres de la clase trabajadora han sabido construir puentes entre el hogar, el barrio y los centros de trabajo a través de su participación en distintas luchas por la vivienda, el transporte, las escuelas públicas, la salud pública, inclusive por luchas democráticas como el gatillo fácil, el ni una menos o más recientemente por el derecho al aborto. Finalmente, otra corriente que nos parecía importante abordar aquí es la del feminismo marxista de Liz Vogel, fundadora de la teoría de la reproducción social y autora de un libro clave en esta perspectiva como lo es El marxismo y la opresión de las mujeres, justamente realizado en respuesta a las posiciones dualistas que desarrollamos anteriormente, ya que el argumento de Vogel, parándose desde una perspectiva unitaria, es plantear que si bien Marx consideraba la reproducción de la fuerza de trabajo como un elemento central para la reproducción del capital, nunca llegó a desarrollar una exposición de todo lo que esto implicaba, es decir, de cómo se produce y qué papel cumple en esa reproducción de la fuerza de trabajo el trabajo que hacen las mujeres en sus hogares. Desplegando esa idea, Vogel señala 3 clases de procesos que permiten la reproducción de la fuerza laboral en las sociedades de clases como la nuestra, el cual incluye primero actividades para que los productores repongan sus energías diariamente antes de volver a trabajar, segundo aquellas actividades destinadas a mantener a los miembros de las clases subordinadas que no trabajan, niñas, mujeres, personas adultas mayores, personas enfermas. Y finalmente el proceso de renovación de la fuerza laboral a largo plazo por vía generacional, de renovación generacional. Aquí, como lo planteábamos en la primera parte de la presentación, hay que advertir que no es la única forma de renovación de fuerza laboral de la que se hace el capitalismo, sino que también hay otras formas como la entrada masiva de la mano de obra femenina y también por vía de las migraciones. Como ya lo habrán visto en clases anteriores, la fuerza laboral tiene un valor que, al igual que el resto de las mercancías, se determina por la cantidad de trabajo socialmente necesario incorporado en su producción. Recordemos que este sería el equivalente al valor de las mercancías que son necesarias para la subsistencia de ese trabajador o trabajadora. Esto implica los alimentos, las vestimentas, la ropa, otros productos de consumo o mismo lo invertido en su educación y salud. Partiendo de estas definiciones que hace Marx en El Capital, Vogel afirma que ese trabajo necesario tiene 2 componentes, que el primero es el trabajo que produce los bienes de consumo necesarios para la subsistencia de la trabajadora o el trabajador, que son los alimentos, la ropa o incluso un teléfono, al que denomina componente social, mientras que el otro componente es el trabajo no retribuido, no pago, que se hace en los hogares y que tiene que ver con preparar la cena, lavar la ropa, ayudar a las niñas en la escuela y demás. A este lo llama componente doméstico o trabajo doméstico a seca. Para Vogel, el trabajo doméstico no se encuentra de manera directa bajo las reglas de acumulación capitalista, sino que tiene relativa autonomía, ya que no está produciendo plusvalía y solo produce valores de uso, es decir, productos del trabajo que no están destinados a comercializarse en el mercado, sino a ser consumidos, algo con lo cual nosotros acordamos, y que por lo tanto se vuelve un trabajo que no es ni productivo ni improductivo si se toma en cuenta los criterios con los que Marx utilizaba aquellos términos.
Cabe plantear respecto a este último punto que hay múltiples trabajos en la actualidad que también son indispensables para la reproducción de la fuerza laboral y que se encuentran en el circuito de valorización del capital. Por ejemplo, está el trabajo invertido en las mercancías y productos que el trabajador consume para alimentarse, el trabajo en restaurantes, lavanderías privadas, en los sistemas de educación y salud, que han pasado desde hace décadas a ser parte de ramas enteras de la economía capitalista, ya sea bajo la órbita estatal o privada. También en los últimos años el trabajo de Vogel se ha retomado para desarrollar con diferentes matices y puntos de vista la teoría de la reproducción social por autoras como Titi Bhattacharya, quien discute contra la jerarquía entre explotación principal y opresión secundaria del feminismo marxista, sosteniendo que en realidad tienen el mismo poder la reproducción social y la explotación en el capitalismo, y otras autoras como Susan Ferguson, quien va a hablar de supuestos errores en Engels porque separa la explotación y la reproducción, y es el inicio de lo que ella considera que es ese error de dejar la lucha contra la opresión patriarcal para después, una vez que cambien las condiciones materiales de explotación. En este sentido, queremos discutir, porque esto es un prejuicio bastante alimentado a lo largo de los años, que en una suerte de combo de feminismo y confusión hace que este mito, basado en una generalización errónea, vinculada así a un hecho cierto como fueron las posiciones de los partidos comunistas de posguerra, planteen que las feministas socialistas postergamos para después de la revolución la cuestión del trabajo doméstico. En realidad fueron estos partidos comunistas de posguerra los que se oponían a cualquier tipo de reivindicación de las mujeres con un argumento tan reaccionario como poco estratégico, de que tomar las demandas de este grupo dividía a los sindicatos y las filas obreras. Pero al hacer estas clases de afirmaciones no se diferencia entre lo que fue el estalinismo y el marxismo, y así se terminan omitiendo justamente los aportes marxistas que hemos desarrollado a lo largo de esta presentación. Particularmente las feministas socialistas no postergamos la lucha de la liberación de las mujeres del trabajo doméstico y de otros tipos de opresión para un futuro indeterminado. Es por eso que en realidad proponemos una serie de medidas fundamentales para llevarla adelante desde ahora. Pero somos conscientes de que nada de esto es sostenible a largo plazo debido a que este es un problema estructural del sistema capitalista, del cual se beneficia. Para finalizar, entonces, para el feminismo socialista, percibir que no se trata de esferas autónomas ni por completo separadas, que esto más bien es una separación ficticia creada por el capitalismo, y comprender la relación que existe entre reproducción y producción, señalando la subordinación de la primera a la segunda bajo este sistema capitalista, es fundamental para poder articular una estrategia de lucha que no divida las demandas que buscan el fin de la explotación con las demandas que quieren terminar con todo tipo de opresión. Siendo conscientes de que efectivamente, como a lo largo de este recorrido se ha expuesto, una revolución obrera, socialista e internacionalista no supone solucionar automáticamente un problema milenario como es el de la opresión de las mujeres, pero tampoco supone patearlo a un horizonte indefinido en que estén maduras las condiciones materiales. En este sentido, indudablemente la práctica social colectiva es la única posible en términos de caminos verdaderamente emancipatorios que van a hacer que las condiciones materiales objetivas que oprimen a las mujeres cambien, pues no cambian las relaciones cuando precisamente no han sido voluntariamente adquiridas tampoco. Como no podemos elegir la clase social en la que se nace y se desarrolla, no se elige la etnia, no se elige la edad, más allá que engañosamente el discurso del capitalismo neoliberal que impregnó el movimiento feminista reproduce la idea de que todo puede ser llevado al mercado, donde todo puede ser elegido y transformado por nuestra propia voluntad.
una idea que en realidad proviene de la emergencia de las teorías posmodernas que se impusieron en las universidades durante los 80, 90 y que fueron la base ideológica de los ciclos neoliberales, que con sus postulados del fin de la historia, del fin de las ideologías y el fin de los sujetos de cambio social naturalizaron la máxima del individualismo y la realización personal a través del consumo, siendo estas ideas no ajenas al feminismo, terminando por apropiarse de algunos de sus elementos al punto de dotarlos de un nuevo sentido con un formato fuertemente individualista. Así, palabras como empoderamiento y elección propias del feminismo liberal pasaron a ocupar la centralidad de los discursos lanzados desde las ONG, las instituciones estatales, las mismas universidades, los medios de comunicación y hasta de la cultura popular. A este proceso, Nancy Fraser lo caracterizó como un giro enorme en el imaginario feminista. Mientras la generación previa había buscado rehacer la economía política, esta se centró en transformar la cultura. Así como lo denuncia Nancy, el feminismo institucionalizado, con su progresiva homogeneización e integración, directamente pasó de ocupar las calles, como lo hacía a fines de la década de 1970, a ayornarse a un código cultural políticamente correcto. Una tendencia que se explica y que se expresa también, por un lado, en la ampliación de derechos formales para las mujeres, aunque cada vez más degradado, pero también en la utilización de un lenguaje inclusivo, de políticas estatales focalizadas para los grupos oprimidos y hasta nuevos formatos culturales con series que, como bien lo explica Celeste Murillo en su nota Feminismo Cool, la cual recomiendo, tienen protagonistas en las que las mujeres aparecen empoderadas, priorizando sus carreras sobre el amor, siendo damas poderosas que no renuncian a ser madre, pero que lo posponen lo máximo posible para que no se interpongan sus objetivos laborales, y un largo etcétera que creo que se grafica muy bien con la serie del momento llamado The Bold Type, que igual es del 2017, pero salió ahora, hizo como un boom. Series que en realidad construyen relatos en los que pareciera que en esta sociedad nos faltan oportunidades si se sabe aprovecharlas, por lo que, aún deslizando una lógica bastante perversa, plantea la idea de que si hay mujeres que fracasan, no es culpa del sistema ni de los demás, sino exclusivamente de ellas, de su falta de mérito, de sus malas decisiones de vida. Sin embargo, cada vez queda más corta la idea del feminismo liberal, que afirma que las mujeres hemos conquistado todo y por ende la emancipación o el empoderamiento femenino es una tarea individual de libre elección. Una ilusión en realidad promovida por un feminismo que se piensa autosuficiente y apolítico, y que en realidad está basado en una sesgada fotografía de países imperialistas donde se llevó a cabo un reconocimiento y ampliación de derechos democráticos importantes, lo que ha empoderado también a algunas pocas mujeres en posiciones de fortuna. Una minoría de mujeres que pasó ahora en los últimos años a formar parte del 1% más rico del planeta, y que transforman este hecho en el sentido común, básicamente a través de promover que en las sociedades occidentales todas las mujeres podrían avanzar si se lo propusieran, sin necesidad de que exista ningún movimiento social y mucho menos un programa radical que cuestione las relaciones de opresión. De esta forma, lo que hace en realidad el feminismo liberal, al borrar toda perspectiva colectiva de transformación, es despolitizarnos y dejarnos indemne ante una situación a la cual lo máximo que podemos aspirar es a la ampliación de derechos en una sociedad tan desigual como la nuestra, en la que solo una minoría tiene la posibilidad de elegir, mientras la mayoría sobrevive en largas jornadas laborales y empleos precarios. Contrariamente, desde el feminismo socialista, consideramos que para desarmar este complejo sistema capitalista patriarcal es necesario que el feminismo salga de su ensimismamiento a través de poder articular estas demandas de modo que
no se profundiza en las divisiones de las que el propio capitalismo se beneficia, sino que al contrario se potencian en la lucha contra el sistema que las provoca y sostiene. En este sentido, consideramos que no serán los capitalistas quienes otorguen estos derechos, sino la clase trabajadora formada por trabajadores y trabajadoras, junto con los oprimidos por género, raza, identidad sexual, origen étnico, entre otros, que tengan el interés de acabar con la propiedad privada y colectivizar los medios de producción para el beneficio del conjunto de la sociedad, pudiendo así la humanidad desarrollarse plenamente.